Ok, saludos gente, os doy la bienvenida a otra audiosección. Yo soy Trackbook invitándote a la audiolectura y estamos dándole audiolectura a la Ley Federal del Trabajo, edición 2016. Continuando con el artículo 153-A, dando inicio capítulo 3 bis de la productividad, formación y capacitación de los trabajadores. Y damos inicio a la misma. Momento, es que me está molestando una advertencia de virus y todas esas cosas, que no es virus, pero aquí dice que sí, pero bueno, ya está. Ok, damos inicio con 153-A, el cual dice: los patrones tienen la obligación de proporcionar a los trabajadores y estos de recibir la capacitación y el de adiestramiento en su trabajo, que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores, para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al párrafo anterior, les corresponde a los patrones, que podrán convenir a los trabajadores en la capacitación o adiestramiento que se proporcione a estos, dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instrucciones y especialmente contratados, instrucciones o escuelas u organismos especializados, o bien mediante la adhesión o los sistemas que genere en generales a los que se establezca. Las instrucciones, escuelas u organismos especializados así como los instructores independientes que deseen impartir la formación o capacitación al adiestramiento, así como su personal docente, que deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Los cursos y programas de capacitación y adiestramiento, así como los programas para elevar la productividad y empresa, podrán formularse respecto a cada establecimiento, una empresa o varias de ellas, o respecto de una rama industrial o actividad determinada. La capacitación o adiestramiento a lo que se refiere el artículo y demás relativos deberá impartirse al trabajador durante las horas su jornada de trabajo, salvo que, atendiendo a la naturaleza de los servicios, patrón y trabajador que convengan, que podrá impartirse de otra manera, así como en el caso de que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta de la ocupación que desempeñe, en cuyo supuesto la capacitación se realizará fuera de la jornada de trabajo. El artículo 153-B menciona que la capacitación tendrá por objeto a preparar a los trabajadores de una nueva contratación de los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación,
podrá formar parte de los programas de capacitación en el apoyo que el patrón preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar los círculos escolares de los niveles básico, medio o superior. El artículo 153-C menciona el adiestramiento tendrá por objeto, fracción primera, actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar las actividades de las nuevas tecnologías de los empresarios que puedan implementar para incrementar la productividad de las empresas, hacer el conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos de peligro a los que están expuestos durante el desempeño de sus labores, así como las disposiciones contenidas en el reglamento y de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud y medio ambiente de trabajo que les son aplicables para prevenir el riesgo de trabajo, incrementar la productividad, en general mejorar el nivel educativo de la competencia laboral y la de las habilidades de los trabajadores. El artículo 153-D menciona que los trabajadores a quienes se le imparta la capacitación y adiestramiento están obligados a, fracción primera, asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen parte del proceso de capacitación o de trabajo. Atender las indicaciones de las personas que impartan la aplicación y adiestramiento y cumplir los programas respectivos. Fracción tercera. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos de aptitud y de competencia laboral. En la artículo 153-E menciona en las empresas que tengan más de 50 trabajadores que se constituirán en comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento y la productividad integradas por el número de representantes de los trabajadores y de los patrones y serán las encargadas de, fracción primera, vigilar, instrumentar, operar o mejorar los sistemas de programación y de capacitación y adiestramiento. Fracción segunda, proponer los cambios necesarios de la maquinaria, los equipos, la organización de trabajo, las relaciones laborales de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas organizativas que incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual. Fracción tercera, proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y de los comités estatales de productividad a los que se refieren los artículos 153K y 153-Q, con el propósito de impulsar la capacitación de medir y elevar la productividad, así como garantizar el reparto equitativo de sus beneficios. Fracción cuarta, vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad. Fracción 5, resolver las objeciones en su caso que presenten los trabajadores con motivo de la distribución de beneficios en la productividad. Para el caso de las micro y pequeñas empresas, que son aquellas que cuentan con un 50 trabajadores, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía están obligadas a incrementar su productividad mediante dotación de programas a los que se refiere el artículo 153-J, así como la capacitación relacionada con los mismos para tal efecto, con el apoyo de las instrucciones académicas relacionadas con los temas de los programas requeridos. Convocarán en razón de su rama, sector,
entidad federativa o región de la micro y pequeños empresarios. A los trabajadores o sindicatos que laboran en dichas empresas. 153-F. Las autoridades laborales cuidarán que las comisiones mixtas de capacitación, adiestramientos y productividad se integren y funcionen oportuna y normalmente, vigilando el cumplimiento de las obligaciones. 153-F bis menciona que los patrones deberán conservar la disposición de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. La Secretaría de Economía y los planes y programas de capacitación y adiestramiento y productividad que se haya acordado establecer, en su caso, modificaciones que se haya convenido acerca de los planes y programas ya implementados. En el artículo 153G menciona el registro de que se trata el párrafo del artículo 153A, a la cual se otorgará a las personas, instituciones que satisfagan los siguientes requisitos. Acción primera: comprobar a quienes capacitará o adiestrará a los trabajadores que están preparados profesionalmente en la rama de la industria, la productividad o actividad que impartirán los conocimientos. Fracción segunda: acreditar satisfactoriamente el juicio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de tener conocimientos bastantes sobre los procedimientos tecnológicos propios de la rama de la industria o actividad en la que pretendan impartir dicha capacitación o adiestramiento. Fracción tercera: no estar ligadas con personas o instrucciones que propaguen algún credo religioso a los términos de la prohibición establecida por la fracción cuarta del artículo 3 constitucional. El registro concedido en los términos del artículo podrá ser revocado cuando se convengan las disposiciones de esta ley. En el procedimiento de revocación, el afectado podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. El artículo 153-H. Los planes de programas de capacitación y adiestramiento se elaborarán dentro de los 60 días hábiles siguientes a que inicien las operaciones en el centro de trabajo y deberán cumplir los requisitos siguientes. Fracción primera: referirse a periodos no mayores de 2 años, salvo la capacitación a lo que se refiere el segundo párrafo del artículo 153b. La fracción segunda es comprender todos los puestos y niveles existentes de la empresa. Fracción tercera: precisar las etapas durante cuales impartirá la capacitación y adiestramiento del total de los trabajadores de la empresa. Fracción cuarta: señalar el adiestramiento de la selección a través del cual se establecerá el orden y será la capacitación de los trabajadores de un mismo puesto y categoría. Fracción 5: deberá basarse en normas técnicas de competencia laboral si las hubiere para los puestos de trabajo de que se trate.
Artículo I. Se entiende por productividad para los efectos de esta ley el resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales que concurren a la empresa en la rama del sector para la elaboración de bienes o de la prestación de servicios con el fin de promover el nivel sectorial, estatal, regional, nacional e internacional acorde con el mercado al que tiene acceso, su competitividad y sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología, su organización e incrementar los ingresos, el bienestar de los trabajadores y distribuir equitativamente sus beneficios. Al establecimiento de acuerdos de sistemas y para medir e incrementar la productividad concurrirán los patrones y trabajadores, sindicatos y gobiernos de academia. El artículo 153-J menciona para elevar la productividad de las empresas inclinadas a las micro y pequeñas empresas, se elaborarán programas que tendrá por objeto, fracción primera, hacer un diagnóstico objetivo de la situación de las empresas en materia de productividad. Fracción segunda, proporcionar a las empresas estudios sobre las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen su nivel actual de productividad en función de su grado de desarrollo. Fracción tercera, adecuar las condiciones materiales, organizativas, tecnológicas y financieras que permitan aumentar la productividad. Fracción cuarta, proponer a los programas gubernamentales el financiamiento, asesoría, el apoyo y certificación para el aumento de la productividad. Fracción 5, mejorar los sistemas de coordinación de los trabajadores, empresa, gobiernos y academia. Fracción sexta, establecer compromisos para elevar la productividad por parte de los empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia. Fracción séptima, evaluar periódicamente el desarrollo y cumplimiento de los programas. Fracción octava, mejorar las condiciones de trabajo así como las medidas de seguridad e higiene. Fracción novena, implementar sistemas que permitan determinar en forma de monto y apropiados de los incentivos, bonos y comisiones derivados y la contribución de los trabajadores para la elevación de productividad que acuerde con los sindicatos y los trabajadores. Fracción décima, las demás que se acuerden y se consideren pertinentes. Los programas establecidos en este artículo pueden formularse respecto a varias empresas, por actividad o por servicio, una de las varias ramas industriales o de servicios por entidades federativas, región, a nivel nacional.
Continuando con el artículo 153K, menciona que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en conjunto de la Secretaría de la Economía, convocan a los patrones, sindicatos, trabajadores e instituciones académicas para que constituyan el Comité Nacional de la Productividad, que tendrá el carácter de órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo Federal y de la planta productiva. El Comité Nacional de Productividad tendrá facultades que enseguida se enumeran. La fracción primera menciona que al realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios para elevar la productividad y la competitividad en cada sector y rama de la producción, impulsar la capacitación y el adiestramiento, así como la inversión en el equipo y la forma de organización que se requiera para aumentar la productividad, proponiendo planes por rama y vincular los salarios de clasificación con competencias adquiridas, así como la evolución de la productividad de la empresa en función de las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementan la productividad tomando en cuenta su grado de desarrollo actual. La fracción segunda menciona colaborar en la elaboración y actualización permanente en el Catálogo Nacional de Ocupaciones y en los estudios sobre las características de la tecnología, maquinaria y el equipo de la existencia, uso, así como competencias laborales requeridas en las actividades correspondientes a las ramas industriales o de servicios. La fracción 3 menciona que sugerir alternativas tecnológicas y de organización de trabajo para elevar la productividad en función de las mejores prácticas y en correspondencia con el nivel de desarrollo de las empresas. La fracción cuarta es formular recomendaciones de planes de programas de capacitación y adiestramiento que permitan elevar la productividad. La fracción quinta menciona que estudiar los mecanismos de las formas de remuneración que vinculen los salarios en general, el ingreso de los trabajadores y en los beneficios de la productividad. En la fracción sexta menciona que evaluar a los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento de la productividad de las ramas industriales y actividades específicas de que se trate. La fracción séptima menciona que proponer a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social la expedición de las normas técnicas de competencia laboral, que en su caso en los procedimientos de su evaluación y la acreditación y certificación respecto de aquellas actividades productivas en las que no exista una forma determinada. La fracción octava menciona que gestionar ante la autoridad laboral el registro de las constancias relativas en conocimientos o habilidades de los trabajadores que hayan satisfecho los requerimientos legales exigidos por tal efecto. En la fracción novena menciona que elaborar e implementar los programas a que se hace referencia al artículo anterior. La fracción décima menciona que participar en la elaboración del plan de desarrollo. En la fracción décima primera menciona que emitir la opinión y sugerir el destino de aplicación de los recursos presupuestales orientados al incremento de la productividad. Fracción décima segunda
las demás que se establezcan en esta y otras disposiciones normativas. El artículo 153L menciona que el titular del Ejecutivo Federal fijará las bases para determinar la forma de la designación de los miembros de la Comisión Nacional de Productividad, así como las relativas de la organización y funcionamiento, sujetándose en los principios de la representatividad e incluso en su integración. En la toma de decisiones en la Comisión Nacional de Productividad se privilegiará el consenso. Perdón. El artículo 153M menciona los contratos colectivos, que deberán incluirse las cláusulas relativas a la obligación patronal de proporcionar la capacitación y adiestramiento a los trabajadores conforme a los planes y programas que satisfagan los requisitos establecidos en este capítulo. Además, podrá consignarse en los propios contratos del procedimiento conforme al cual el patrón capacitará y adiestrará a quienes pretendan ingresar a laborar en la empresa, tomando en cuenta en su caso la cláusula de admisión. El artículo 153-N menciona que para su funcionamiento la Comisión Nacional de Productividad establecerá subcomisiones sectoriales por la rama de actividades estatales y regionales. Las subcomisiones se elaborarán por el ámbito del respectivo sector, la rama de actividad, entidad federativa o región, en los programas que se establece el artículo 153-J de esta ley. El artículo 153-O se deroga y el artículo 153-P se deroga. El artículo 153-Q menciona que a nivel de las entidades federativas, el Distrito Federal se establecerán comisiones estatales de productividad. Será aplicable a las comisiones estatales de productividad en el ámbito de las entidades federativas lo establecido en los artículos 153I, 153-J, 153-K, 153-L, 153-N y demás relativos. El artículo 153-R se deroga. El artículo 153-S menciona que cuando el patrón no se dé cumplimiento a la obligación de conservar la disposición de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los planes y los programas de capacitación y adiestramiento de los términos del artículo 153-N o cuando dichos planes de programas no se lleven a la práctica y serás sancionado conforme a lo dispuesto a esta ley, sin perjuicio de que en cualquiera de los dos casos la propia Secretaría adopte las medidas pertinentes para que el patrón cumpla con la obligación del que se trata. El artículo 153-T menciona que los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación y adiestramiento en los términos de este capítulo tendrán derecho a que la entidad instructora les expida las constancias respectivas, mismas que autentificadas con la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la empresa, será conocimiento de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por conducto de la correspondiente Comité Nacional o
a falta de este a través de las entidades autoridades del trabajo a fin de que la propia secretaría la registre y las tome en cuenta a formular el patrón en los trabajadores que corresponda en los términos de la fracción cuarta, el artículo 539. El artículo 153-U menciona que cuando implantado un programa, de capacitación, un trabajador se niegue a recibir esta por considerar que tiene conocimientos necesarios para el desempeño de su puesto y del inmediato superior, deberá acreditar documentablemente dicha capacidad mediante el correspondiente certificado de la competencia laboral o presentar o aprobar ante la entidad instructora el examen de suficiencia respectivo. Este último se extenderá a dicho trabajador en la constancia de las pertinentes habilidades laborales. El artículo 153-V menciona que la constancia de competencias de habilidades laborales desde documento del cual el trabajador acreditará que haber llevado y aprobado el curso de capacitación, y las empresas están obligadas a enviar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para su registro y control de las listas constancias que hayan expedido a sus trabajadores, las constancias a las que se surtirán plenos efectos para fines de ascenso dentro del programa a lo que se haya proporcionado en la capacitación. El artículo 153-W menciona que los certificados, diplomas o títulos o grados que expidan el Estado, sus organismos y descentralizados, a los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios, a quienes hayan conducido un tipo de educación con carácter terminal, serán inscritos en los registros en que se trata el artículo 539 fracción cuarta, cuando el puesto de categoría correspondiente figure en el catálogo nacional de ocupaciones que sean similares a los incluidos en él. En el artículo 153-X menciona que los trabajadores y patrones tendrán derecho a ejecutar a las juntas de conciliación y arbitraje las acciones individuales y colectivas de obligación de capacitación y adiestramiento impuesta por este capítulo. Bueno, gente, vamos a darle una pausa a la lectura. No obstante, agradecer a todos ustedes el haberse quedado en toda esta sección del artículo 153 de la A a la W, creo. Fue muy largo, la verdad, no creí que me iba a agarrar todo el tiempo. Pero bueno, no olviden seguir suscribiendo a mi canal y seguir dándole like y compartir todo esto con sus amigos y familiares que les interese derecho. Y una vez que termine toda esta onda de derecho, nos vamos a demás cláusulas. Además, tengo mucho pendiente con ustedes. Vamos a darle duro y macizo. Y bueno, ¿qué más decir? Cuídense mucho y ánimo. Sale Yamalaya. Vámonos.